Hola, bueno, vamos a presentar la tarea 2, que consiste en el proceso de análisis que estamos realizando de las obras, es introducirnos acerca de cómo el programa arquitectónico, es decir, los usos y la utilidad del edificio, incide en las decisiones que tienen que ver con la materialidad y la tecnología a partir de cuál es la forma o los tipos de obras de los edificios. En este momento nos encontramos entonces en la tarea 2, en este segundo paso, en el desarrollo ya en el aspecto físico del edificio, en el aspecto objetual del edificio, su materialidad y su tecnología, a partir de el análisis de su programa, la forma que tiene ese edificio, ya sea simple o compleja, o el tipo de obra, si es estereotómica o tectónica. Nosotros le hemos dado una serie de pautas que son orientativas, son mínimas y de alguna manera no son excluyentes, o sea que puede agregarse, por supuesto, otro tipo de variables de análisis. Nos interesa que puedan entender a qué recorte temporal eh, está inscrita la obra, digamos, cuál es el paradigma sobre el cual está realizada la obra. De alguna manera, por ejemplo, si pensamos cómo los edificios de Mies van der Rohe se hicieron en la década del 50, donde él hablaba, así que no él, sino los críticos, de un estilo internacional, de unos edificios que se podían insertar en cualquier lugar, eran como edificios puro artificio y que podían estar todo el tiempo acondicionados a partir de eh, la energía, ¿no? Una energía que en ese momento será barata. Obviamente todo este paradigma se cae a partir de 1973 con la crisis del petróleo y el arribo de la noción de la sustentabilidad. Con lo cual, entender bajo qué paradigma está hecha una obra es importante para ver cómo incide en términos materiales y tecnológicos. También nos interesa saber acerca de qué tipo de contratación, porque no es lo mismo una obra pública que una obra privada, o la forma en que se accede a hacer la obra, ya sea si es por concurso, abierto, público o circunscrito, o por una contratación directa. Y en este otro punto, el tercer punto, es el de mayor espesor en este momento del análisis, que tiene que ver cómo el uso de los usos por los cuales están definidos el programa arquitectónico decide cuestiones que tienen que ver con lo espacial, lo estructural, el diseño de los límites y los acondicionamientos. Esos usos, además de estar estudiados en forma, si quiere, desagregada, hay que estudiarlo en sus interacciones y con respecto a los sistemas circulatorios y los sistemas de acceso. También nos interesa que empiecen a introducirse acerca de cuáles son los subsistemas que componen la obra, sobre todo en aquellos 4 puntos que hablábamos de Geoffrey Semper, ¿no? Los 4 puntos de la arquitectura, los 4 elementos de la arquitectura, cómo son las fundaciones, cómo es la estructura del edificio, sus herramientas y el concepto de acondicionamiento o de energía. Luego estos elementos los vamos a estudiar en mayor profundidad en las siguientes tareas. También nos interesa que ustedes empiecen a ver la obra desde su aspecto, ya sea tectónico o estereotómico, para ver de qué manera eso incide en los procesos productivos también. No es lo mismo la producción de un objeto absolutamente masivo y sólido que un objeto liviano que está hecho por ensamble, ¿no? Y por último, nos parece que es importante que ustedes puedan identificar aquellos puntos o espacios del proyecto que tienen alguna necesidad especial. Eh, ya sea por requerimientos de acondicionamientos acústicos, térmicos, o porque necesitan luces especiales para cubrir espacios de luces importantes. De aquellas otras funciones que son más repetitivas o que necesitan menos requerimientos o menos esfuerzos del tipo estructural o de acondicionamiento. Esta cuestión, si vamos a ver 4 o 5 ejemplos donde trato de clarificar un poco esos puntos. Esta pequeña casa que hace Campo Baeza en las afueras de Madrid, la Casa de Blas,
él la trata casi como un manifiesto acerca de esta cuestión de lo estereotómico y lo tectónico. Entonces, establece que el programa lo divide en dos partes, una parte que es donde aloja todas las funciones vitales de la vivienda, las áreas de estar, las áreas sociales, las áreas de dormir y los servicios, en lo que él denomina un espacio de tipo cueva o caverna, y que está realizado en hormigón, como una plataforma, con muy pocas horadaciones, y que manifiesta su carácter de masividad y de solidez. Por otra parte, contrapone a esa masividad una construcción muy ligera, metálica y de cerramientos de vidrio, casi sin carpintería, ¿no? del vidrio de piso a techo, donde lo que hace es colocar el acceso al edificio y áreas de contemplación del paisaje, o áreas exteriores. Es decir, un espacio que requiere menos acondicionamientos como sí lo requiere el espacio de abajo, porque si no, no se entendería cómo si este zócalo resuelve las cuestiones de acondicionamiento con respecto al clima, cómo es que esta construcción tan ligera, con tan pocos espesores o tan pocas aislaciones, puede resolver una función vital. Bueno, la cuestión es que no hay una función vital, sino que son acciones o funciones efímeras, ¿no? Como la contemplación o la recreación. Esta otra obra, o estas dos obras, en realidad es una unidad, es el Museo Kimbell y su ampliación. La primera parte la hace el arquitecto Kahn en 1972, y 40 años después Kahn hace una ampliación. Acá ya vemos cómo, si bien hay cuestiones que trabajan en una dialéctica entre los dos edificios, acerca de los ritmos, las repeticiones, los elementos distintivos, ¿no? Donde las estructuras se manifiestan cada una por sus partes, sí hay una diferencia casi antagónica o asimétrica acerca de su condición material en cuanto a lo estereotómico o lo tectónico. Kahn propone un edificio muy cerrado, pesado, estas bóvedas de cañón corrido y estos muros revestidos en travertino, y por otra parte, Piano propone un edificio muy liviano, con unas vigas de madera de 30 metros de largo, que se vienen a suceder cada 3 metros para dar cobertura a este espacio. Un techo vidriado, con grandes galerías, que busca esa imagen de liviandad. Si vemos aquí la planta, este es el edificio de Piano y este es el edificio de Kahn, ya en el mismo gráfico podemos identificar acerca del carácter muy cerrado del edificio de Kahn y pesado, y cómo el edificio liviano es un poco más etéreo. Si bien está cerrado en estos bordes, hay ya una calidad en los espesores de las piezas que manifiestan distintas cuestiones relativas a lo material y, por supuesto, su traslación a lo tecnológico. Sí toma Piano, digamos, casi la misma impronta, ¿no? En cuanto a la disposición de dos salas alrededor de un hall central, salas que buscan grandes espacios flexibles de la igual manera que Kahn. Si nos acercamos un poco más, vemos que Kahn propone estas 6 bóvedas de cañón corrido, con unos espacios que articulan en aquella cuestión que él siempre hablaba de los espacios servidos y los espacios servidores. Entonces, en los espacios de medio módulo introduce estos lugares que vienen a ser circulaciones o sectores para poner acondicionamientos técnicos, y luego las alas, la crujía diáfana, ¿no? de la que es la que tiene la bóveda de cañón corrido. Por otra parte, Piano esa distinción no la hace tan taxativa, pero sí mantiene, digamos, estos tipos de anchos o la sucesión de las partes. A tal punto llega Kahn a priorizar la idea de sistema, que, por ejemplo, este espacio, que es un pequeño auditorio, lo pone en una medida que uno en principio pareciera que fuera como desproporcionada, ¿no? muy angosta y bastante profunda. Piano, por otra parte, es más pragmático y decide darle un espacio singular a una necesidad singular. Si vemos estas imágenes, acá vemos estas dos fotos interiores,
hay una cuestión del museo con la relación con la luz, donde los dos tienen que trabajar de manera ajustada. Por supuesto, Kant, la dificultad que tiene al ser un edificio masivo, o sea, muy sólido y cerrado, es cómo introduce luz a estos espacios para bañarlos, ¿no?, a partir de estos difusores y generar una luz pareja. En cambio, piano tiene un techo de vidrio, absolutamente liviano, y entonces el problema es cómo se controla la cantidad de luz que ingresa, y ahora vamos a ver en otra foto cuáles son todos los dispositivos que usa. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, piano hace una sucesión de capas para empezar a filtrar la luz, y Kant utiliza estos difusores. De alguna manera, aquí vemos esta cuestión de las bóvedas, los módulos y los medios módulos, casi que esta sucesión de piezas un poco más chicas se vuelve a repetir en estos sectores acerca de estos sectores de metacrilato y las cañerías o los desagües que debe alojar para resolver el problema del agua. Entonces se utiliza una doble viga donde aloja esa canaleta, que en el caso de piano debe medir alrededor de 30-40 centímetros, en el caso de Kant mide 2 metros, pero el concepto es básicamente el mismo. Este edificio, que también es de piano Rogers, y también de un italiano, Gianni Francini, que no figura casi en los créditos, pero que fue también uno de los que realizó el proyecto en el concurso del Centro Pompidou en París. Lo que buscan ellos es hacer un elemento disruptivo que rompa con esa tradición acerca del arte o la cultura decimónica, metido en edificios monumentales y casi cerrados para la sociedad, poniendo como una barrera, y lo que hacen ellos es buscar un edificio que fuera lo más flexible y lo más dinámico posible para que la gente pueda acceder a sus contenidos. Obviamente esto está influido en ese año, piensen que venimos del Mayo francés, ¿no?, de aquella cuestión de pidamos lo imposible, o todas las teorías que venían desarrollando los Archigram acerca de estos edificios casi artefactos que se iban posando en las ciudades y que iban resolviendo ciertas cuestiones. Este programa, que es casi, que puede estar muy detallado, lo que ellos consideran es generar con un gran contenedor de alrededor de 120-130 metros de largo por 50 metros de ancho, donde pueden alojar todas las funciones que uno se pueda imaginar en términos de flexibilidad de usos. Entonces, hacen como una gran nave, un gran depósito, un gran almacén, y lo que piensan es dotarlo de mucha tecnología. De hecho, se lo considera el primer edificio high-tech, aunque ya no se reconoce como un high-tech, sino que está más cerca de ser un gran constructor que priorizar la tecnología por arriba del hombre. Lo que proponía eran que estas plataformas fueran móviles. Finalmente, encontraron algunos límites en la tecnología y el edificio no se mueve, pero era la idea original. Piensen que este concurso también sale segundo William Alsop, y tercero sale el proyectista que hizo Habitat 67 en Canadá, Moshe Salfield, y que estaban los tres más o menos rondando por la misma lógica. También estaba Jonah Friedman. Entonces, si ustedes ven los distintos proyectos del concurso, es para entender bajo qué paradigma estaba inscrito este edificio. Entonces, fíjense que los cerramientos casi son la expresión de los acondicionamientos de los edificios. Sacan todas las tripas de los edificios al exterior para mostrarlo tal cual es. Es un artefacto, una máquina puesta en la ciudad. Es casi la fe en la tecnología ahora como cultura, ¿no? Obviamente este edificio se termina cerca de 5 años después, y en el medio se produce la crisis del petróleo. Y de hecho, si ustedes ven las obras que luego realizara Piano está más cerca del biotech que obviamente de una cuestión como el high-tech. Este otro edificio en Finlandia, el Finlandia Hall que hace Alvarado, también para la misma época, ¿no? Fíjense las diferencias entre aquel edificio que proponían Piano y Rogers, que por otra parte eran muy jovencitos en ese momento,
con este edificio con un Alvar Aalto ya mucho más maduro, ¿no? Hay una contraposición acerca de cuestiones ideológicas. El edificio es casi como la naturaleza de Finlandia, ¿no? Digamos, una naturaleza accidentada, ¿sí? De cuestiones escarpadas. Entonces, toda su obra está relacionada muy fuertemente por la cuestión del paisaje, ¿no? Y de cómo el paisaje incide en la obra de arquitectura. Ahora bien, si vemos estas dos fotos, lo que empezamos a distinguir es que si en el edificio de Piano y Rogers predominaba el todo por sobre las partes, aquí el todo está compuesto de partes. Cada parte se manifiesta según una necesidad especial. Entonces vemos la gran sala con requerimientos de altura o de pendientes diferentes, entonces se expresan como tal. O esta sala, que es un poco más pequeña, digamos, tiene una diferencia con respecto a estas áreas que son más de apoyo o administrativas. Entonces, aquí lo que me parece que es interesante que ustedes puedan empezar a distinguir es cómo estos espacios singulares requieren de otros tipos, ya sean de acondicionamientos o de necesidades estructurales especiales para resolver grandes luces. A diferencia de estas otras pequeñas salitas que pueden resolverse con una estructura mucho más sencilla, pero que finalmente definen el carácter de la obra, o definen cómo se produce la obra. Por ejemplo, si uno observa bien este proyecto, está cerca de aquella idea casi de zócalo que hace Hudson en la ópera de Sydney, y también es algo que después retoma el arquitecto Moneo cuando hace el Cursal de San Sebastián, ¿no? Eso me parece que son temas que podemos ir concatenando para ver cómo estas decisiones del proyecto están atadas también a cuestiones que ya tienen que tener decisiones en los aspectos materiales y tecnológicos y que trabajan en forma al unísono, ¿no? En serie, no en decisiones parciales, sino que trabajan todo el tiempo al mismo tiempo. Si vemos este otro edificio, es el edificio de especialidades ambulatorias de Santa Fe, que hizo el arquitecto Corea. El arquitecto Corea tiene una obra vastísima. Es interesante que vean lo que ha hecho este arquitecto argentino, que también trabaja en España. Y hace un edificio que tiene 4 patas, que son estos sectores donde se van a alojar cercanos a ellos se van a alojar los núcleos, y de estas 4 patas luego se cuelgan estas otras losas, ¿no? Estos pisos. Se establecen estas vigas principales, y luego van vigas secundarias en el otro sentido para desde ellas colgar estos pisos. ¿Por qué es esta decisión? Obedece a dos cuestiones. Una, a la calidad del suelo. La calidad del suelo donde estaba este edificio, o donde están, es un área que es ganada al río, es un área de relleno, pero los suelos tienen muy poca capacidad mecánica. Entonces, lo que hacen es tratar de apoyar lo menos posible, entonces se apoyan en estas 4 patas, que después, las 4 patas tienen unos grandes cabezales, con 12 pilotes por cada pata, hasta 35 metros de profundidad. Esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión es que, como estas especialidades o la medicina siempre van cambiando toda la cuestión que tiene que ver con la aparatología, necesitan de espacios que sean muy flexibles. Entonces, la necesidad de una estructura, de una luz importante, esto estará cerca de los 18 metros, ¿no? Entre estos puntos debe haber cerca así, de 18 o 17 metros, hace que esto pueda ir cambiando con el tiempo, ¿no? O que al mismo tiempo, en el apile de las funciones, puedan ir resolviéndose distintas necesidades. Por ejemplo, si uno mira esta planta de quirófanos, cuando la superpone a esta planta de consultorios, obviamente con una estructura que empieza a caer mucho más seguido, tiene mayores interferencias, con lo cual pierde flexibilidad. Entonces, en ese sentido, la estructura se vuelve dominante en la organización del espacio. Y obviamente esa cuestión también tiene una traslación en términos del proceso productivo. Porque, por ejemplo, ya que el edificio se va a colgar, gran parte de sus funciones se van a colgar de estas grandes vigas, hay que primero realizar los 4 núcleos,
para luego realizar estas grandes vigas, para luego empezar a colgar el edificio. O sea, casi que el proceso productivo es al revés, no es de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Con esto, lo que queremos indicar es cómo cuestiones que tienen que ver con la decisión material relacionada al programa y las decisiones que tienen que ver en la resolución en cuanto a la estructura y su capacidad para cubrir usos, también tiene incidencia obviamente en el proceso productivo. Bueno, esta es la última diapo. Seguiremos desarrollando estos temas con mayor profundidad en las comisiones para luego pasar, obviamente, a las próximas tareas.